Leandro Alperín, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bienvenido. Bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por este ratito. Por favor. Bueno, ¿es válido que un preso gane más que un jubilado? ¿Como debate? Lo que pasa es que los presos, por estar presos, no cobran ningún peso. Ni 1, ni 2, ni 6.000. ¿Quién lo cobra? Que hay es el que trabaja, que esté preso o esté libre, tiene que tener un salario. Y si el que trabaja está preso, sí, gana 6.000 pesos, siempre y cuando trabaje 40 horas semanales. Eso solamente lo hace el 19% de los que están presos. O sea, menos de 1 de cada 5 del total Sí, claro, de presos en el sistema penitenciario. Y en cualquier federal. caso, al preso le quedan aproximadamente 2.000 pesos de esos 6.000, que una gran parte queda para cuando salga en libertad y otra parte puede utilizar ahí adentro. Pero hay otros 4.000 que se distribuyen entre lo que la sentencia diga que tiene que ir de reparación para la víctima, un porcentaje para la familia que es del 35% y otro porcentaje para el Estado en concepto de manutención, alojamiento y comida que es de un 30%. Ahora, ¿sabe qué, Paulino? El preso que no trabaja no le paga a la víctima, no le va a pagar al Estado por el alojamiento, no le va a dar nada a su familia y cuando quede en libertad va a salir sin un peso y las consecuencias son las que tenemos hoy, más delito, más inseguridad. Precisamos oportunidades inclusivas. Si no hacemos que los presos tengan un trabajo, una capacitación para el empleo, que accedan a la educación, ¿qué pretendemos que hagan cuando recuperan su libertad? Sería una buena pregunta, una buena respuesta sería entonces que el Estado empiece por respetar la ley, también para con los que están presos. Porque hay que partir de una base, ¿no? Intuyo para salir de la discusión casi que impregnado en los últimos días la comunicación en la Argentina. Que es que el preso ya tiene una condena y ha sido condenado y por eso está preso. En muchos casos ni siquiera tuvo una condena, porque 2/3 partes de los que están en los penales muchas veces son absueltos, ¿correcto? Con lo cual después terminan haciéndole juicio al Estado para que le reparen por los daños producidos en términos personales, También por ese tiempo privado de la libertad. Tal vez el planteo no sea lo que está pasando dentro del penal y que estén ganando un salario mínimo, porque eso es lo que ha elevado el salario del preso y por eso la discusión después del anuncio de la presidenta para los activos. Sino quizás la discusión sea porque un jubilado gana lo que gana, ¿no? Hay dos discusiones. Una es la injusticia del haber previsional. Sin duda es poco. El gobierno niega acceder a las sentencias judiciales que dicen que se le debe pagar el 82% móvil a los jubilados y a su vez el Estado paga poco aunque sea con el 82% móvil. Ese es un debate. ¿Es injusto? Sí, es injusto. ¿El Estado debería invertir más fondos en sus jubilados? Claro que sí. Hay que ser agradecido con quienes forjaron el presente. Ese es un debate. El otro debate es el de la inseguridad. Los que somos víctimas del delito y los que conocemos qué es lo que pasa hoy en nuestras calles, tenemos miedo. Y frente a ese miedo, la sociedad reacciona como puede. Ahora, el Estado es el que debe reaccionar como debe. Cuando hablan de cárceles, de más penas, de más policías, hablan que van a volver a fracasar. Hablan que van a volver a llegar tarde. Cuando la cárcel interviene, cuando un juez penal aparece es porque el daño ya se produjo. Sí, claro. Precisamos un Estado que sea inteligente, que se anticipe a ese conflicto. Y hoy tenemos un Estado que hace inteligencia. Y hoy tenemos un Estado bobo, que se dedica a lo que no es asunto nuestro, que se mete en nuestra intimidad, pero no se mete en la cosa pública, se mete en nuestros intereses que no afectan a terceros y no se preocupa por lo que nos afecta a todos. Precisamos un Estado inteligente, en el que todos nos pongamos de acuerdo en qué forma, prevenimos el delito. Reprimirlo significa que ya llegamos tarde. Claro que al que comete un ilícito hay que castigarlo, pero ¿sabe cuál es la regla hoy en nuestro país? La impunidad. Entonces, la mayoría de los delitos no son castigados, la cárcel producen más delincuentes, el Estado se convierte en delincuente y no prevenimos el delito. Las leyes dicen que deberíamos hacer exactamente lo contrario, por eso propongo que un buen comienzo sería respetarlas. Hay muchas denuncias de lo que pasa dentro de los penales, que hay celdas VIP, que hay connivencia del servicio penitenciario, por eso las fugas que tenemos casi recurrentemente de manera semanal, casi insólitas, no al estilo del Chapo Guzmán, pero no hay que irse tan lejos, aquí tenemos lo propio. También. Sí, mire, en el año 2012 se escaparon 6-7 presos por un túnel en Ezeiza. Decían que era un túnel de 50 centímetros. Penal de máxima seguridad también, vale la pena decirlo. Máxima seguridad. Y corrupción, ¿cómo no va a haber en la prisión? Hay corrupción en el Estado para la obra pública, dicen que hacen puentes que no hacen, rutas que no hacen. En la cárcel nadie ve, nadie observa, nadie controla. Si hay corrupción
en donde todos miramos y a muchos pareciera no importarle, imagínese en un lugar que no le importa a nadie como la prisión. Tal vez parte del motivo de lo que pasa hoy con el delito y la reproducción de la delincuencia en esos verdaderos laberintos del terror es que no le importan a nadie, no lo miramos, no vemos qué es lo que pasa. Yo creo que deberíamos involucrarnos más como sociedad con políticas públicas activas que permitan que la sociedad vea, controle, monitoree qué es lo que hace el Estado cuando castiga. Porque el castigo está en la ley, pero no el castigo que estamos aplicando hoy. En la Argentina el Estado se convierte en delincuente porque tortura, porque viola, porque roba, porque vende drogas, porque mata, porque hace lo mismo que reprocha. Ese no es un Estado que con su ejemplariedad pueda reproducir conductas positivas que nos motiven a todos y favorezca que podamos vivir en paz. Más bien pareciera un Estado que trabaja en el sentido exactamente contrario, lamentablemente. Es impactante escucharlo, porque nos permite superar un poco el debate maniqueo de las últimas horas y vislumbrar que lo que está allí adentro algún día estará afuera, porque necesariamente debe estar afuera, y que también un precepto constitucional es tener una cárcel segura, etcétera, y que sea de reinserción para el propio reo, lo que allí acontezca. Y hoy eso está pulverizado, no hay duda. Claro, pero además fíjese usted qué Y esto no quita no mirar la víctima, no quita ser garantista, no está poniendo la mirada en el otro lugar. Hay que ser implacable en la aplicación de la ley, probablemente haya que endurecer el Código Penal para muchos delitos para que la sentencia sea de cumplimiento efectivo y haya personas que estén hasta 20 años presos, 25, etcétera. Lo que no podemos perder de vista es que el preso es un preso y ya está pagando la condena por eso. Y que es de los pocos que pagan. Por eso se mezcla todo esto, ¿no?, de la impunidad frente al delito y tomárselas con los que pagan por lo que hicieron, que son de los pocos que pagan, que son los que están presos. Y por otra parte, ¿qué hacemos con esos presos una vez que están ahí? Porque van a volver. Entonces, ¿de qué manera queremos que ellos vuelvan? Como el Estado los trata, es como nos tratan. A los que no le da educación, no saben, no conocen, a los que no los capacita para el empleo, no trabajan. A los que le da violencia como regla, nos pegan. Y a los que le explican que la única manera de acceder a un derecho es convirtiéndolo en privilegio, cercenan nuestros derechos cuando salen a la calle y caminan junto a nosotros. Entonces, precisamos un Estado que iguale, que diga que la ley vale siempre, aunque no nos guste, que si una ley no nos gusta, que los legisladores trabajen para cambiarla con el debate, con la elección, con la democracia, y fundamentalmente que no nos mientan más, que no nos digan que con más cárceles va a haber menos inseguridad, porque si hay más cárceles significa que hay más delincuentes, si hay más delincuentes significa que hay más delitos, si hay más delitos significa que el Estado está fracasando. Precisamos anticiparnos, precisamos prevenirlos, con más igualdad, con más democracia, con justicia y por supuesto sin impunidad, pero la impunidad baja, la violencia baja y entonces la impunidad sube y la violencia sube y la sociedad está entre burbujas, que es lo que nos pasa hoy. Por eso hierve la pasión de la gente frente a tanta impunidad. Gracias, Leandro. Un placer, por esta Paulino. especie de primera gran aproximación a lo que todavía me parece muchos no están mirando. Me incluyo, no estamos mirando lo suficiente. Gracias por este ratito. Muchísimas gracias. Habló de la ejemplaridad. La ejemplaridad. ¿Conocen alguna casa donde el padre no haya sido ejemplar o la madre ejemplar y entonces el hijo tenga esa referencia y en consecuencia haya cultivado una mejor carrera? Probablemente no. El Estado ha perdido la ejemplaridad. El poder no es ejemplificador. El resultado es bastante elocuente. No te vayas, ya venimos con el debate económico y con el tramo final de la campaña, con el candidato a vicepresidente, el electo intendente de la ciudad capital de Salta, Gustavo Sáenz, y aquí también esta noche, Facundo Moyano, el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires.